Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Padre bueno, gracias. Damos gracias, Señor, porque tu misericordia nunca termina. Tus consolaciones nunca se acaban, sino que son nuevas cada mañana, Señor. Al despertar sabemos que podemos confiar en tu fidelidad, en esa verdad de salvación que tenemos en ti, Señor amado. Te pedimos hoy que por misericordia nos des entendimiento espiritual, que desates y derrames, descargues hoy tu espíritu de revelación y de sabiduría en el entendimiento de ti y de la obra del Señor Jesucristo. Nuestro entendimiento natural jamás podrá acceder a las verdades espirituales. Solo si tú las traes a nosotros por revelación, las podremos tener. Que seas tú mismo exponiendo tu palabra. Lo recibimos porque sabemos que ante nuestra oración, que de acuerdo a tu voluntad, tú respondes, así sea. Y basta con que lo digas para que sea hecho, para que tu Espíritu Santo sea enviado a nosotros para este día. Muchas gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, oh Dios. Hemos estado revisando lo que es en sí la salvación que Dios nos ha dado, que es una expresión de su amor a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que hemos estado revisando desde el año pasado y continuamos en este año. Esa expresión del amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, necesitamos entenderlo. No me cansaré de repetir que lo que no entendamos no podremos apropiarlo. En Romanos 6 nos encontramos en este momento en donde vemos que hay 3 pasos bien claros que nos indican cuál ha de ser nuestro caminar o nuestro crecer en el proceso de relacionarnos con Dios. Entonces quiero que leamos Romanos 6, que ustedes abran sus Biblias, no dejen el libro por allá en otro sitio, tráiganlo. En ese libro está expresado el corazón de Dios. Eso es lo poderoso de ese libro. Y si Él nos alumbra, pues vamos a entender cuáles son sus intenciones y entender el afecto de Él para con nosotros. Entonces vamos a leer desde Romanos 6:1. Dice allí la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y quiero llamar la atención aquí. Verso 3. ¿O no sabéis? Primer paso, saber por revelación. Entonces anhelo que en sus Biblias subrayen en el verso 3 de Romanos 6 esa palabra, sabéis. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Solo en la medida que tomamos juiciosamente tiempo ante el Señor en la cruz y con nuestra confesión ponemos sobre Él todo lo que había del viejo hombre. Y observen que el viejo hombre habla del pasado. Todo lo que en nuestro pasado hubo de pecado, lo confesamos sobre Él. Vivimos en el pasado totalmente independientes, para decirlo de Él. Solo buscábamos satisfacer nuestros pensamientos y deseos. Nunca le tuvimos en cuenta. De tal manera que esa forma de vida se llama pecado. Y estamos viendo que no puede agradar a Dios. Entonces,
con nuestra confesión de que vivimos en el pasado en ese estilo de vida, estamos poniendo ese hombre o esa mujer de pecado que fuimos en Jesús. Él se vuelve. Recuerden que Jesús vino para volverse todas aquellas cosas que nos separaban de Dios. Y Él vino para volverse todas y cada una, a fin de que, volviéndose esas cosas, Él iba a la cruz y moría. Y al morir Él, que se había vuelto cada cosa que hubiéramos confesado de nuestra vieja vida pasada, al morir Él, moría esas cosas y moríamos. Moría ese hombre, esa mujer que había estado en pecado. De igual manera, confesamos sobre Él los pecados que cometimos estando en esa vida de pecado. Cada uno juiciosamente, permitiéndole a Él y pidiéndole a Él que nos ayudara a llorar nuestros pecados y a confesarlos. Porque si ustedes lo han experimentado, cuando estamos confesando ahí sobre Él, poniendo nuestros pecados, es algo que hace Él. Nos duelen esos pecados, haber andado en ello. Y lloramos. El que haya llanto en medio de esa confesión es una manifestación de que Él está ayudándote, está consolándote. Él te está consolando y está ayudándote a llorar y a confesar tus pecados, poniéndolos ante Él. Eso es algo maravilloso. De manera que Jesús se vuelve cada uno de esos pecados, muere en la cruz, vuelto de cada uno de esos pecados, y con su muerte muere esos pecados. No existen. Entonces ponemos con nuestra confesión también, al confesar que nos hemos sentido culpables y declarar que también por sentirnos culpables aceptamos la condenación a vivir mal, a vivir no en bendición, a vivir en pobreza, en ruina, en enfermedad, en malas relaciones, etc. Si confesamos que en nosotros hubo esos sentimientos totalmente tóxicos que nos afligían, esos sentimientos, al ponerlos sobre Jesús, Él se vuelve esos sentimientos de culpa y condenación y Él muere. O sea que al morir Él, si nosotros confesamos, como digo, juiciosamente, esos sentimientos morirán con Él, ¿verdad? Que no existen y eres liberado, liberada. De igual manera, existen recuerdos y memoria, entonces confesamos, Señor, yo tengo memoria de este pecado que estoy confesando ahora, Señor. Recurre a mí y te pido, Dios, vuélvete también la memoria, el registro de todos esos pecados. Y en tu muerte mueren todos esos registros y memorias. También tuvimos dolor, también tuvimos infiernos que vivimos. Confiese todo ese dolor, sufrimiento, infiernos que viviste en esa vida sin Dios. Y Él se vuelve eso y en su muerte muere y desaparece eso. Finalmente, han de saber que también hemos de colocar sobre Él ese esfuerzo que hemos hecho para agradarle, para obedecerle, para cambiar en nuestra propia fuerza esa vida pasada. Eso también hay que confesarlo. Y Él se vuelve ese esfuerzo propio, emanado de una naturaleza adámica, y entonces Él se vuelve ese esfuerzo que de ninguna manera era agradable a Dios y que nunca dio buen fruto, era un fracaso simplemente. Y nos hundía en la tristeza, en la angustia, el saber que no podíamos cambiar realmente. Entonces, hemos sido librados por su muerte a todas esas cosas. Y cuando lo hemos hecho y hemos pasado por este proceso, entonces, ahora sí nosotros deseamos el bautismo. Entonces decimos, quiero bautizarme. El bautismo es una sepultura. ¿Y por qué estamos clamando por una sepultura? Porque realmente he experimentado la muerte a todas esas cosas, pecado, pecados, memorias, culpa, condenación, sufrimiento, dolor, recuerdos, todo eso que era lo que atormentaba, ha muerto con Él. Soy libre de ello. No existe. Y si estoy muerto, y si he muerto, clamo por el bautismo en agua. Ahora, el bautismo es una sepultura, es como el sello de que he muerto. Y vimos que era absurdo pretender bautizarse cuando ni siquiera has ido a la cruz para morir. Porque el sepultarse en agua no es para muerte. El bautismo no te da muerte a todas esas cosas que estamos comentando, que se ponen sobre Jesús.
Porque si el solo sumergirme en agua me hacía libre de todas estas cosas, entonces es vano que Jesús hubiera ido a la cruz. ¿Para qué morir si simplemente con un baño de agua yo podía ser libre y dar muerte a todas estas cosas? Entonces vimos claramente que sí hay que entender la cruz, el poder tan grande, liberador que tiene la cruz. Cuando hablamos de la cruz estamos hablando de Jesús crucificado, de la muerte del crucificado. Y que una vez que soy beneficiario real, he experimentado esa liberación, es lógico y es algo maravilloso poder sellar esa muerte con sepultura. A eso está aquí haciendo referencia Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya? Primero hay que estar en la muerte de Él para luego realmente bautizarnos en Él, ir al agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, sellamos lo último que está evidenciando nuestra muerte, la sepultura. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿y por qué estamos sepultándonos? Porque estamos declarando que realmente hemos experimentado la muerte en todas esas áreas que hemos visto. Me sepulto y la sepultura hará que haya resurrección. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vuelvo nuevamente, en el verso 5 dice acá, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo, o sea, hay que saber por revelación que morí con Cristo, y hay que saber por revelación que resucité con Cristo, que en mí fue injertada la vida de resurrección de Cristo. ¿Cierto? Vamos hasta ahí con claridad. Seguimos leyendo. Verso 6. Sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, la palabra considerar realmente es la palabra contar en el griego y es un término de contabilidad, o sea, tengan como activo, si realmente han muerto y han resucitado con él, tengan como activo real, ¿cierto? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, contamos con un hecho, como un activo que nos pertenece, el haber muerto, todo lo viejo y el viejo hombre, y el resucitar a una nueva vida con Cristo. Entonces, aquí están los dos primeros pasos. Saber y está el contar. Seguimos leyendo. Entonces dice acá, en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos, paso 3, presentarse, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 1. Saber por revelación que morí y a qué morí. 2. Saber por revelación que resucité y la vida de Cristo ha sido injertada en mí. Y 3. Una vez que sé que morí y que resucité y que soy una nueva criatura, me presento yo mismo, tú misma, a Dios. Entonces, empezamos en nuestra reunión pasada a revisar qué es presentarse ante Dios. Vimos que presentarse es lo que algunos llaman consagrarse. Y vimos que esa palabra consagrarse no tiene nada que ver, el término bíblico no tiene nada que ver con ese concepto popular de que consagrarse a Dios es
sencillamente ofrecer al Señor talentos o dones naturales o poderes personales para que Él los use. Eso no es lo que Dios llama presentarse o consagrarse a Él. ¿Por qué razón no es lo que Dios está definiendo como consagración? Porque vimos, volvamos a leer en Romanos 6, 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, lo que nosotros presentamos a Dios es la nueva vida de resurrección que hay en nosotros, la nueva criatura, la nueva creación. No vamos a presentar al Señor nada de lo que es de la vieja criatura. Si yo voy a presentarle al Señor talentos, títulos, dinero, posesiones, relaciones, apellidos, no sé, todo lo que tú quieras decir que consagras a Él para el uso de Él. Si eso pertenece a la vieja creación, no será aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que pertenece a la vieja creación simplemente fue asignado a muerte en la cruz en Cristo Jesús. Porque es una creación que de ninguna manera agrada a Dios. Entonces, nosotros hemos muerto a todo eso que era el viejo hombre y hemos recibido una nueva vida y nos presentamos a Dios para decirle, aquí estoy como vivo entre los muertos, o sea, como un resucitado. Aquí estoy yo en esa vida de resurrección nueva, como esa nueva criatura. Y me presento ante ti con esa nueva vida, sabiendo, reconociendo dos cosas. Entonces, es lo que tenemos en nuestra lección de hoy. Presentarse a Dios debe ser algo tan definido, sea tan exacto, sucedió en una fecha, en un día preciso. Presentarme a Dios debe ser algo tan definido como el contar, ¿se acuerdan? El saber que es un activo mío el que morí y que resucité. Morí a la vieja creación y resucité en una nueva vida que tiene la vida de resurrección de Cristo. Así de claro tiene que ser también el día que yo me presente a Dios. Ahora, dice acá entonces, presentarse a Dios debe ser algo tan definido como el contar con que morí en Cristo y que resucité. Presentar es la palabra en griego paristemi, que significa aceptar, someter. Entonces, miren que no es lo que tenemos así como a la carrera como definición de presentar. Presentar no es simplemente ir ante Dios. No. Es ir ante Dios con un propósito muy definido y muy claro. Es un presentarme para aceptar y para someterme. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es tan importante? Es tan importante que es uno de los pasos claves que te hacen evidenciar que ciertamente estás caminando como Dios desea y que estás realmente creciendo en tu relación con el Señor. A ver, eso no es algo para tomarlo a la carrera. Es algo absolutamente serio, como tan serio fue presentarme ante la cruz, como tan serio es el pedir a Dios que me dé la revelación, la conciencia de que ya no hay en mí la vida antigua, sino una vida nueva, que es la vida de resurrección de Cristo. Así de serio es presentarme para poder aceptar y para poder someter. Entonces, sigamos leyendo, que esto es muy interesante. Y lo realizo ese día en que le declaro al Señor de corazón que acepto deliberadamente, o sea, intencionalmente, propositivamente, acepto con un propósito, acepto con una intención bien clara. ¿Qué es lo que yo acepto cuando me presento al Señor? El derecho de propiedad que Él tiene sobre mí. Óyeme, es decirle al Señor, Señor, yo tengo claro, me revelaste que ciertamente moría cada una de las cosas que tomé tiempo, días, meses, y que seguirás si encuentras algo más, declarándolo, poniéndolo con mi confesión sobre ti y creyendo que te volviste esas cosas, moriste y en tu muerte murieron esas cosas. Señor, acepto que eso fue una realidad. Acepto, Señor, que hubo una vida nueva en mí y con esa vida nueva me estoy presentando a ti.
Señor, yo acepto de todo corazón que tú tienes un derecho de propiedad sobre mí, porque tú me redimiste, me salvaste de esa vida de pecado mediante la muerte tuya. En tu muerte fui liberado de todo lo pasado. Rescatar, redimir, es pagar un precio. Jesús pagó como precio para rescatarnos de todas esas situaciones que confesamos sobre Él para que en su muerte fuéramos liberados de ella. Él pagó un precio, su sangre preciosa. O sea, Él nos compró, somos de Él. Y además de eso me da la vida de Él, la vida de resurrección. Ya no solo me rescata y me compra, sino que me da su vida, pone su vida en mí. Es una vida que no me pertenece, es de Él. O sea que todo es de Él. Ahora mi ser es de Él y la vida nueva que tengo es de Él. Todo lo que hay en mí ahora es de Él. ¿Me presento a qué? A aceptar ese derecho de propiedad. Eso hay que hacerlo y que Dios nos revele y sea tan consciente como el día que tú aceptaste al Señor Jesucristo, como el día o los días o meses que tomaste frente a la cruz. Que sea algo tan consciente y real para ti como el que hay en ti una vida nueva de resurrección. Por eso les digo, eso no es para tomarlo a la ligera. Es uno de los pasos fundamentales en nuestro crecimiento como personas en Cristo Jesús. Si yo acepto que le pertenezco a Él, en la propiedad es inherente la autoridad. A ver, tú tienes autoridad sobre tu carro si tu carro te pertenece. Si tú tienes los documentos de pertenencia de tu carro, debido a que el carro es tuyo, entonces tú tienes autoridad sobre el carro. Tú puedes vender el carro, lo puedes reparar, lo puedes cambiar, o lo puedes regalar, o lo puedes vender por pedazos, por piezas. ¿Y por qué tienes autoridad para hacer lo que quieras sobre el carro? Porque te pertenece. O sea que la autoridad es inherente a la propiedad. El que yo declare ante Él, heme aquí, Señor, tú me has liberado mediante el precio de sangre, con la muerte tuya, Señor, de todo lo que fue el viejo hombre y lo que hizo el viejo hombre. Señor, pagaste un precio, me has redimido, me has rescatado, me has comprado. Señor, te pertenezco, acepto eso. Te pertenezco. Y debido a que te pertenezco, no solo estoy aquí para decir, acepto tu pertenencia sobre mí, sino que debido a que te pertenezco, me someto a ti para hacer tu voluntad. Tú ordenas y yo obedezco, Señor. Miren lo importante que es esto. Porque muchos de nosotros andamos, ya decimos el Señor, oramos al Señor, hablamos del Señor, no sé qué cosa. Pero a ver, nosotros hemos ido ante Él en un acto absolutamente serio a decirle, Señor, yo he entendido, me has revelado, y ahora que tengo la revelación que tú me has dado, Señor, he decidido venir, presentarme ante ti para decirte conscientemente, acepto que yo te pertenezco y que la vida nueva que hay en mí es la tuya y no me pertenece, todo en mí es tuyo. Señor, soy tu propiedad y debido a que soy tu propiedad también vengo a decirte, Señor, me someto a la autoridad que te da sobre mí, la propiedad que tienes tú sobre mí. Eso es muy poderoso. Eso marca realmente un paso más adelante en el crecer, en la relación y el conocimiento de Él. Eso es lo que está diciendo este párrafo. Entonces dice acá que deliberadamente y con buena actitud aceptamos el derecho de propiedad que Él tiene sobre mí, que soy enteramente suyo y paso de mis manos a las de Él. Ya no me pertenezco a mí mismo. Por pertenecerle a Él, me dispongo para hacer y hacer cualquier cosa que Él desee. O sea, por pertenecerle acepto la autoridad necesariamente. Y me someto a hacer su voluntad y no lo que se me antoje. Entonces, bien importante, interesante, intenso este paso de presentarse ante Dios. Si obedezco al Señor, o sea, si acepto su autoridad, entonces, ¿qué sucede? Yo me hago un esclavo de Él. Romanos 6:16 dice, ahora quiero que sepan, las versiones antiguas de las Biblias tradujeron correctamente el término esclavo. En las modernas de 1960 hacia acá empezaron a traducir la palabra esclavo como siervo. Quizá les parecía muy duro el término esclavo o no había entendimiento del término esclavo.
Pero el original habla es de ser esclavo del Señor. Ahora, si obedezco al Señor, su autoridad la acepto enteramente. Y sé que la manera de agradarle es obedeciendo sus demandas. Entonces, ¿qué sucede? Si lo obedezco, me hago esclavo de él. Es importante entender que es un esclavo. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, miren, cuando yo comienzo a reconocer la autoridad de él, debido a que tiene pertenencia sobre mí, acepto que también tiene autoridad. Entonces, no solo estoy tomando la actitud de esclavo, sino que realmente llego a ser un esclavo de él porque lo estoy obedeciendo. Esto nos muestra que nosotros podemos escoger de quién ser esclavos, porque tú serás esclavo de aquel a quien obedezcas. Si tú obedeces al pecado con todas sus concupiscencias, eres esclavo del pecado. Si tú obedeces al Señor Jesucristo, pues eres esclavo de Él. Pero ¿y quién escogió el ser esclavo del uno o del otro? Tú mismo. Esto es interesante. Supón que tú eres esclavo. A ver, un esclavo allá en la antigüedad. Tienes un amo cruel, absolutamente cruel. Entonces cualquier día estás en la plaza del mercado de esclavos. Ya estás encadenado con grilletes. Y pasa un comprador de esclavos, Jesucristo. Y pregunta, ¿cuánto vale ese esclavo? Vale su vida, su sangre, la de usted como comprador. Y le dice, mi sangre es para él. Te compra. Ahora, lo primero que tienes que entender es que Jesús no te revendió. Él hubiera podido revenderte dentro de la misma plaza, a otro espíritu, a otro demonio, a otra adicción. Él no lo hizo. Él te compra pagando por precio su sangre y ahora ya eres libre de ese amo. Él no te revende, te saca de la plaza de mercado de esclavos. Y estando afuera, Él le dice, eres libre. Eres libre de la vida de pecado. Eres libre de tus pecados. Eres libre de tus recuerdos. Eres libre de la culpa y la condenación. Eres libre de tus infiernos. Eres libre de tus sufrimientos. Eres libre de todo lo que afligió tu vida pasada. Eres libre. El esclavo puede tomar dos actitudes. Una, decirle gracias por hacerme libre. Le agradeceré inmensamente este favor eternamente y que tenga usted buen día. Yo tomo mi camino. Eso puede ser el esclavo libre. Pero si él decide tomar su propio camino, tarde o temprano volverá a ser esclavo de otra adicción, de otro espíritu de tinieblas. ¿Qué otra decisión puede tomar? Decirle, el bien que me has hecho es algo tan grande y tan poderoso que yo no quiero hacer algo diferente a servirte. Yo voluntariamente, en respuesta al bien que has hecho por mí, quiero servirte indefinidamente, con todo mi ser. Eso es. Entonces, fíjense que muchas veces podemos estar viviendo una vida cristiana en la que queremos tener todo lo que nos proveyó el amor de Dios manifestado a través de la obra de Cristo en la cruz, pero no hemos tomado la decisión de servirle a Él. Esto es una cuestión del término esclavitud. Éramos esclavos y me redimen de una esclavitud absolutamente cruel. Y entonces yo ahora estoy decidiendo. Me estoy presentando a Él para decirle, me has rescatado. Soy propiedad tuya. Y la única respuesta que puedo dar en mi corazón es, me presento ante ti, Señor, para decirte, no solo te pertenezco, sino que en gratitud a ti, Señor amado, yo he tomado una decisión. Yo deseo ser tu esclavo. Yo deseo servirte de todo mi ser. ¿Qué es lo que tú quieres que haga por ti, Señor? Esto es lo que hace que realmente podamos salir de una vida de tibieza, de una vida en que queremos tener los beneficios de la cruz, pero seguir viviendo para nuestros propios deseos y para nuestros propios pensamientos, como en la vida antigua.
Bien que es una decisión realmente trascendente. Es algo que marca una línea absolutamente clara, un antes y un después. Un antes de que yo me presenté al Señor y un después de que yo me presenté al Señor. Eso es tan importante como cualquiera de los dos pasos anteriores. Y debe ser tan claro que uno puede decir, yo en tal época o en el mes de tal año, yo recuerdo, me presenté al Señor con entendimiento y le declaré que aceptaba su derecho de propiedad sobre mí total y también me sometí a Él. Ese día me hice voluntariamente un esclavo de Él, en gratitud por el amor manifestado de Él por mí en la cruz. Amén. Sigamos leyendo. Esto nos muestra que nosotros podemos escoger de quién ser esclavos. Podemos escoger el pecado y morir, o la obediencia y ser justos. Lo que escojamos se apoderará de nosotros y nos esclavizará. Siendo esclavos del pecado, el resultado fue hacer cosas que nos desagradaban y avergonzaban. Ahora, estamos libres del dominio del pecado y al escoger ser esclavos de Dios, el resultado será santidad y vida eterna. Nos apartamos para servirle solo a Él. Es que le pertenezco, es que la vida que hay en mí es la vida de Jesucristo, no es una vida mía. Y yo no puedo usar la vida de Jesús en lo que se me antoje como se me antoje. Entonces empiezo a separarme. Ya no estoy haciendo cualquier cosa. Estoy diciendo, no, yo no puedo usar la vida que hay en mí, que la vida nueva de resurrección para cualquier cosa. Eso ya implica que empiezas a separarte de ciertas cosas que antes para ti eran como si fueran normales. Pero ahora el Espíritu Santo va a estar diciéndote, a ver, tú estás separado para mí. Tú decidiste someterte a mí. Tú has aceptado que me perteneces y que no te perteneces a ti mismo. Y Él va a empezar a hablarnos cuando esté de pronto en una película equivocada, cuando estoy gastando tu tiempo en lo que no es, etcétera. El Espíritu Santo te va a estar hablando. ¡Qué bendición! Eso es separarnos de ese tipo de cosas. Dice aquí la Escritura. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 22 y 23. ¿Quién decide ser esclavo de Él? Soy yo, no Él. Ahora, Dios me libera. Él me compró. Recuerden. Pero Él no me obliga a servirle. Él no me obliga a someterme. El someterme para servirle, para hacer lo que Él desee, es voluntario. Es mi respuesta hacia Él. Y muchos de nosotros no hemos dado respuesta adecuada. Quiero todo lo que Dios tiene para mí, pero yo quiero seguir viviendo a mi manera. Quiero seguir viviendo quizá como se me antoje. No haré ciertas cosas que eran muy feas, pero en otras igual. Yo, empleando mi tiempo, mis talentos, mi dinero, tantas otras cosas en lo que yo quiera, en lo que yo suponga que debe hacerse. Ahí falta santidad, ahí falta separación, ahí falta consagración. Y sin esa consagración, nadie verá a Dios. Es sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Un siervo puede servir a otro, pero no llega a pertenecerle. Si su patrón le agrada, puede servirle, pero si no le agrada, puede negarse a hacerlo, presenta su renuncia y busca a otro patrón. Creo que eso fue lo que hemos hecho como empleados y como jefes. Todos ustedes habrán vivido en cierta forma esa posición, creo. Yo la viví en ambas posiciones. Era jefe y a la vez era un empleado. De modo que yo presenté algunas cartas de renuncia y también a mí me presentaron cartas de renuncia. O sea, no me agrada estar aquí, no me agrada a usted, no me agrada la empresa, no me agrada tal política, ¿no? Que yo renuncio. La persona decidía a quién servirle y buscaba otro amo, otro contrato en otro sitio. Creo que todos conocemos esa experiencia, ¿cierto? Ahora, el mundo y la relación con Dios no es una relación de ese tipo, para nada. Creo que aquí estamos viendo la diferencia. Dice, no así el esclavo, porque éste es propiedad y sirve. Uno como esclavo no puede pasar carta de renuncia.
Si yo le pertenezco al Señor eternamente porque fue quien me compró, pregunto, ¿a qué voy a renunciar? ¿De qué se trata? No, soy propiedad y además le sirvo voluntariamente, de una manera gozosa, alegre le sirvo. Es mi respuesta a todo lo que Él ha hecho por mí, a liberarme y darme la vida de Jesucristo, una vida con la cual me ha hecho heredero, coheredero, me ha hecho sentarme a la diestra de Dios, me ama como a Jesús mismo. Soy hijo, soy especial, soy su tesoro, soy su pueblo, soy su novia, soy su sacerdote. Me ha dado todo. Es una respuesta simplemente, diríamos, natural. ¿Cómo vine a ser esclavo del Señor? De su parte, Él me compró y yo lo acepté. Pero Él no nos obliga a servirle. Si queremos ser sus esclavos, decidimos, además de pertenecerle, entregarnos voluntariamente a Él para servirle. Presentarnos a Él para reconocer que le pertenecemos y para servirle es lo que trae la certidumbre de su presencia continua. ¿Cuántas veces decimos, yo no siento la presencia de Dios? O decimos, anhelaría sentir la presencia de Dios en forma continua, no solo de cuando en cuando. ¿Cuánto anhelaría estar continuamente en esa presencia de Dios? Es un buen deseo. Pero ¿y cómo Dios puede darnos esa bendición? Aquí lo estamos viendo de una manera muy clara. Vuelvo a leer eso, porque es muy importante. Presentarnos a Él para reconocer que le pertenecemos y someternos para servirle es lo que trae la certidumbre de su presencia continua. Qué hermoso, qué bendición la que nos está esperando. Debo tener primero el sentido de que soy posesión divina para tener luego el sentido de su presencia. Es decir, la relación entra en otra dimensión. Padre bueno, damos gracias, te bendecimos, agradecemos tu presencia, el espíritu de revelación, de sabiduría. Damos gracias por obrar en nosotros, ese presentarnos ante ti para aceptar la pertenencia que tienes sobre nosotros. Nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos frente a conceptos como estos, oh Dios. Oíamos la palabra sin ser tocados en estos elementos. Oíamos la palabra y considerábamos inconscientemente que seguíamos siendo nuestros y simplemente poníamos conocimiento en nuestra cabeza. Pero estamos pidiéndote que bajes el conocimiento de la cabeza al corazón, Señor, y que se vuelvan vivencias, se vuelvan experiencias, y cosas que nos parecían insignificantes o pequeñas, las veamos tan grandes como tú las ves en el mundo del Espíritu, Señor amado, tan importantes como tú las ves, oh Dios. Te lo pedimos, Señor. No queremos ser simpatizantes simplemente de ti y de tu palabra. Queremos ser personas que experimentan esa palabra, Señor amado. Si experimentamos la salvación, estamos abiertos y anhelantes de experimentar toda tu palabra, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias por esa misericordia por la cual nos estás trayendo a más luz, Señor amado. Te bendecimos en esta noche, Señor. No ceses de hablarnos, no ceses de abrirnos estos conceptos, no ceses de exponernos tu palabra, Señor amado, porque la exposición de tu palabra alumbra, necesitamos luz. Solo en tu luz veremos la luz, Señor amado, y te damos gracias. Gracias por darnos ese saber con revelación, gracias por darnos ese contar con esas vivencias como nuestras, como personales, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentarnos. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por la santificación, porque Cristo nos fue hecho sabiduría, Cristo nos fue hecho justificación ante el Padre, Cristo nos es hecho santificación, y ahí estamos, Señor, para que podamos realmente vivir la redención al pasar el Jordán, ser totalmente rescatados para ti y ser casados contigo como esposa, Señor amado. Todo el propósito de la redención es matrimonio.
todo el propósito por el cual nos has comprado y redimido es matrimonio, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos en esta noche y recibimos el que continúes alumbrando, continúes dándonos de la fuente de la vida. Continúes, Señor, saciándonos con la grosura de tu casa. Continúes abrevándonos del torrente de tus delicias, bendito Dios. Danos el leer nuevamente Romanos con la luz que has ido dando poco a poco, Señor. Y que Romanos realmente sea para nosotros el Evangelio, Dios. El Evangelio revelado por ti, Señor amado. Realmente podemos ver que si no entendemos el Evangelio que es Romanos, creo que no tendremos luz para leer el resto hasta Apocalipsis, Señor amado. Alúmbranos y que estos sean verdades que quedan absolutamente ligadas a nuestro corazón, oh Dios, hechas vida en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea Dios de gloria. Amén y amén, Señor poderoso. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.